¿sabes qué? Voy a apalancarme contra mi Bitcoin, voy a prestarme porque necesito para una emergencia médica, porque necesito para un viajecito que quiero hacer. En vez de vender tu Bitcoin y liquidar un activo que te crece al 30-40% anual, podés prestarte, y esto le mostré a uno de mis clientes anoche, al 5% anual contra tu propio Bitcoin. Claro, ¿No? Creándote un spread, una diferencia de 30 a 35%. Entonces el primer paso es la realización de que y darte cuenta de que tu Bitcoin no lo vas a vender nunca. Buenos días y bienvenidos al episodio 11 de Cripto con Corbata. Mi nombre es Ronald Amelunge y hoy día nos acompaña nuevamente mi querido amigo Jorge Acamine, expresidente del Colegio Nacional de Economistas y Economistas. Hoy día vamos a hablar de algo que me preguntan muy seguido. ¿En qué invertimos en cripto? ¿Dónde resguardo mi capital? Han visto recién la caída de los mercados tras el anuncio de Trump de las tariffs, como dicen ellos, contra China, donde el mercado cayó, y ahora vamos a hablar un poco más a detalle de cómo cayó, y la gente se asustó, miles de millones perdidos en cripto, gente apalancada. Entonces fue un baño de sangre, pero después de ese baño de sangre, Bitcoin sigue ahí paseándose como si no le hubiera pasado nada, ¿no? Entonces vamos a profundizar hoy día un poco sobre ese tema y llegando a lo práctico sobre cuáles son nuestras recomendaciones del manejo de tus inversiones, el uso apropiado de activos virtuales para resguardar tu valor ahora como personas naturales. Pero empiezo por el final. Miren el episodio 2 de Cripto con Corbata, entiendan Bitcoin, y a menos que sean traders que conocen muy bien todas las otras monedas, no se salen de Bitcoin. Bitcoin en el mundo de activos virtuales es el mejor resguardo de valor que puedes tener, protegiéndote contra la devaluación del dólar mismo a largo plazo, contra cualquier actividades de actores políticos a nivel nacional o internacional, y tener control real sobre tu capital. Entonces vamos a llegar a eso, pero también vamos a llegar sobre cómo utilizar tus activos dependiendo de tu apetito de riesgo y recomendaciones que yo doy sobre cómo nos manejamos en nuestra consultoría con Jorge para nuestros clientes. ¿Cómo va, Jorge? ¿Cuál fue tu sentir de esa noticia de los aranceles? Bueno, muchas gracias, Ronald, nuevamente por la oportunidad de estar acá con vos charlando sobre un tema que es, yo creo, necesario hoy en día, el de poder profundizar en algunos temas vinculados a inversiones en cripto, ¿no? En activos virtuales. Fíjate vos que justamente como que estamos en pañales en Bolivia. Si bien hemos avanzado mucho, pero todavía no se entiende claramente esta figura. Y mira, de repente podríamos iniciar como de algo muy suave y muy leve para vos, es de que podamos comentar, ¿no?, cómo resguardo el valor de mi dinero. Uh-huh. ¿Sí? ¿Es buena idea comprar dólares? ¿O es mejor idea entender o por último pagar a un profesional para que me resguarde con activos virtuales o otro tipo de activos? De repente, unos segundos que... Un resumen de lo básico, ¿no? Que vos podás, claro, que podamos aunque nuestro podcast tiene gente de toda Latinoamérica, gracias a Dios que nos ve, pero en el caso boliviano es un ejemplo muy similar de la forma que han sido utilizados los activos virtuales en casos como Venezuela y Argentina, donde estás resguardándote contra la devaluación de tu propia moneda, ¿no? Correcto. Entonces, ahora que hemos tenido ya casi más de un año ya de experiencia en esto de la liberación de activos virtuales y su uso, ya la gente, como ve que el valor del boliviano versus el dólar sube, baja, ya están: oye, Ronald, ¿será que compro Bitcoin o USDT ahorita? ¿Qué es lo que hago? Y mi respuesta siempre es la misma. Seguimos en un proceso deflacionario en Bolivia. Podés intentar a jugar a hacer trade, intentar achontarle cabalingo cuando bajó el precio del boliviano, subió el precio del boliviano para agarrar una utilidad, o puedes dedicarte a hacer lo que vos sabés hacer bien en tu propio trabajo, si sos agricultor, si sos empresario, si sos asalariado, y generar y resguardarte
por lo menos en Bolivia, en USDT o en dólares. Y la razón por la que digo USDT versus dólares es algo que la gran mayoría de nuestros clientes se están dando cuenta cada vez más y cada vez más. La velocidad de operar y transaccionar con USDT, para de USDT tirarte a dólares para hacer un pago internacional, para poner una tarjeta de crédito o volver a bajar a bolivianos, nadie le gana. Pero si tenés dólar billete es a buscar cambista, a ver quién te lo da, a ver cómo lo metes en una tarjeta de crédito. Entonces, resumen ejecutivo, estrategia básica para protegerte contra lo que se venga y la incertidumbre en el corto plazo. Resguárdate en USDT, y lo que vamos a hablar hoy día para profundizar son tus ahorros a largo plazo. A largo plazo, correcto. Que ahí vamos a entrar a Bitcoin. No sé si querés agregar algo ahí. No, solamente que es una opción que yo creo que se tiene que llegar a entender. Es por eso de que hablamos de estos temas en Cripto con Corbata. Y justamente las personas que estén interesadas pueden contactarnos, ¿no? Para poder tener una profundidad, porque bueno, un programa de unos cuantos minutos no se llega de repente, ¿no? Claro. Mira, Jorge aquí, justamente hablando un poco más de su experiencia, es el que nos ayuda a asegurarnos que las empresas, cuando meten activos virtuales a sus libros, se aseguren que esté todo pues bien asentado, que no tengas problemas adelante en auditorías, ¿no? Sí. Entonces, justamente vamos a tener un episodio pronto acerca del uso de activos virtuales para importación y exportación, donde va a estar aquí Jorge con nosotros detallando cómo van a hacer esos asientos contables y las ventajas tributarias. Pero es nuestro trabajo del día a día, entonces aquí estamos queriendo compartir un poco de nuestra experiencia y de que las personas que nos ven puedan usar lo que hemos aprendido para poder resguardarse a nivel personal, ¿no? No, aparte que lo dijiste muy claro, volviendo al tema, el manejo de USDT es más en un corto plazo, ¿sí? Es más para un uso comercial, se puede decir, por las empresas, y un uso también individual de las personas, principalmente cuando tienen que pagar en el exterior o tienen que viajar. Uh-huh. Hoy en día la verdad que toda esa tecnología que nos permite el blockchain es utilizada, ¿sí? No en los niveles como en otros países, pero ya vamos a... No creas, 800% creció el uso de Bolivia este año. Pero igual todavía te falta un mercado... Que madure, por claro, supuesto. Correcto. Entonces ahorita yo creo que aprovecharemos el tiempo y si nos explicás justamente eso, que es tan importante, la inversión a largo plazo o la inversión en Bitcoin, que yo hace un par de años que experimenté, y la verdad que todos vamos a pasar por eso, ¿no? Porque primero... El sustito. Claro, primero estás ganando mucho con los rendimientos y un rato a otro se desploma. Claro. ¿No? Claro. Entonces, querido Ronald, por favor, vamos parte por parte. Abordemos ese punto, ese tema. Primero te voy a dar un resumen de la visión de cómo debería funcionar, ¿no? Vamos a charlar también un poco acerca del reciente evento, el 10 de octubre, que fue la mayor liquidación y pérdida de valor de los mercados en toda la historia de los activos virtuales, por si acaso. Fueron miles de millones de dólares que desaparecieron de valor. Entonces, para que entiendan bien eso. Pero, ¿cuál es la visión de un ahorrista que utiliza Bitcoin, por ejemplo, o activos virtuales? Vamos con lo tradicional ahora. ¿Qué hacemos nosotros tradicionalmente para resguardar el valor o para ahorrar a largo plazo? Opción número 1 es te compras una casa porque sentís que en vez de botar tu plata en un alquiler, estás por lo menos agarrando y pagando una hipoteca de una casa que eventualmente va a ser tuya, ¿no? Correcto. Ventaja es un techo sobre tu cabeza y estás agarrando el valor. Pero es parte de lo tradicional. ¿Verdad? Parte de lo tradicional. Es una transferencia de tu cultura. Correcto. ¿Te das cuenta? Entonces tus padres te dejan una casa y vos lo que te estás trabajando inconscientemente es
tratar de dejarle una casa a tu hijo también. Ahora lo que yo vengo a ¿No? decirte es que eso claro, ya no es lo óptimo. No está bien, pero lo que te digo yo justamente con este tema de los criptoactivos es que por eso son disruptivos, ¿no? Te Así es. destruyen todo lo Así que es. vos tenés concebido en una cultura ancestral, si querés verlo Claro. así. Ahora, ¿no? ¿por qué la casa era buena? Porque vos tenías los bancos a través de los cuales vos podías extraer valor de tu casa sacando una hipoteca, ibas al banco y le demostrabas que tenías un Garantía trabajo, real, correcto. la ponías como garantía real y el banco te cobraba 8 o 9%, Correcto. y te da plata y vas a hacer con esa plata para lo que le dijiste al banco que lo ibas a hacer, abrir tu negocio, una que otra Una cosa, inversión, claro, exactamente. ¿no? Y tu casa va subiendo de valor, ¿no? Problema con todo esto es que ahora, cuando estás en mercados como el que estás ahorita, donde el valor real de tu patrimonio, hasta el de tu casa, cuando se deprecia el boliviano, el valor real de tu casa también se fue al bombo. Todo el mundo está queriendo vender al mismo tiempo. Si tenés una emergencia, vender tu casa tarda un montón de tiempo, tenés que pagarle a un intermediario para que la venda, tenés que pagar impuestos, los bancos no están dando créditos tan fácilmente porque si te dan un crédito en boliviano, se sigue evaluando el boliviano. Hay muchas variables. Hay muchas variables ahí para Correcto. estas situaciones que son justamente donde uno necesita sus ahorros para protegerse. Entonces, digamos esa historia de la casa. Te cambio el paradigma y te digo, en vez yo de todos los días, todos los meses, pagar una hipoteca, que normalmente es un poquito más carita que tu alquiler, yo pago un alquiler y voy invirtiendo en un activo duro. En este caso vamos a utilizar Bitcoin, que nuevamente les recomiendo, por favor vean el episodio número 2, ¿no, Sofi? Número 2, donde hablamos, es corto, es como 20 minutos, para que entiendan por qué hablamos de Bitcoin como dinero duro y dinero real y por qué estamos tan seguros del crecimiento de Bitcoin a largo plazo. Pero digamos que invertimos en Bitcoin, ¿ya? Bitcoin es un activo que por lo menos por los próximos 10 años te va a estar creciendo entre 35 y 55% anualizado, ¿ya? Es un activo que ningún gobierno o estado puede emitir más Bitcoin para devaluar el valor de tu Bitcoin. Es un activo que vos podés tener control total e inmediato sobre él, que no necesitas pedirle permiso a nadie ni a nada para moverlo y no tenés riesgo de que se te caiga el banco y perdas acceso a él o te hagan un corralito. Es un activo global e internacional. Podés tener acceso a él en Bolivia. Hubo cualquier desgracia y tuviste que irte a Argentina o a Brasil o a donde querrás, tenés acceso a él totalmente. Todo esto lo vemos a mayor profundidad en ese episodio. Pero en este caso yo estoy poniendo ahora mis ahorros en Bitcoin y este va creciendo. $1,000 este año se convirtieron en 1,350 el año que viene, se convirtieron en $2,000 casi el año subsiguiente. Ahora, aumentarle ceros a eso es una disciplina de hacer algo que se llama dollar cost averaging, que es todos los meses vas comprando Bitcoin. Olvídate del precio, Bitcoin va a seguir creciendo, así que no hay nunca comprar caro. Suerte, si baja el precio de Bitcoin es una oportunidad de compra. Correcto. Que es lo que vamos a mencionar en un momento. Y vas acumulando tu patrimonio en Bitcoin, ¿ya? Porque Bitcoin es una reserva de valor. Entonces, ¿qué te permite financieramente hacer Bitcoin y qué existe ya como formas de hacerlo? Si yo tengo, ponete un Bitcoin, exagerémosla, un Bitcoin ahorita está en 19. ¿Ya subió a 119? Sí, estaba hace unas horas atrás. No. Ya, 112 está, 113. Por ahí. Bueno, digamos que está en 110, ¿no? Son $110,000. Existen instituciones internacionales, diferentes empresas, diferentes formas de decir, ¿sabes qué? Voy a apalancarme contra mi Bitcoin, voy a prestarme porque necesito para una emergencia médica, porque necesito para un viajecito que quiero hacer. En vez de vender tu Bitcoin y liquidar un activo que te crece al 30-40% anual, podés prestarte, y esto le mostré a uno de mis clientes anoche, al 5% anual contra tu propio Bitcoin. Claro, correcto. ¿No? Creándote un spread, una diferencia de 30-35%. Entonces el primer paso es la realización y darte cuenta de que tu Bitcoin no lo vas a vender nunca, ¿ya?
Vos simplemente es un patrimonio el cual seguís haciéndolo crecer y sobre el cual te prestás para los gustos de tu vida, ¿no? Y en un momento vamos a hablar sobre los límites que yo te daría, sobre hasta cuánto prestarte, cuánto no prestarte, pero lo que quiero que sepas es que existe, y a quienes están viendo esto, lo más sencillo, miren Binance Earn, estudienlo, busquen opciones acerca de ello, pero te dan tasas hasta 5% anual contra tu Bitcoin para agarrar liquidez en USDT. Ojo, existen muchas otras opciones. Binance tendría en custodia tus Bitcoins, hay gente que no le gusta eso, pero existen otras opciones donde el Bitcoin nunca está en custodia ajena, opciones como Firefish y otras similares, pero para sencillez, Binance me parece que es un buen punto de partida, ¿no? Aquellos que son Uber bitcoineros y de custodia, vamos a tener muchas conversaciones en el chat, pero empecemos con el concepto de nunca vender tu Bitcoin y prestarte en contra. Ventaja de esto: no tengo una casa de, digamos, el mismo valor de $110,000, tengo una emergencia, tengo que vender la casa, o tengo que pedirle permiso a un banco para que me preste un poquito de plata y se tarde tiempo. Prestarme contra mi propio Bitcoin es más rápido que pedirme un pollo en pedidos ya. Nadie me lo tiene que aprobar. ¿Por qué? Porque Bitcoin es el activo de mayor valor y mayor liquidez y mayor velocidad de movimiento del planeta, con una profundidad de mercado de miles de millones de dólares diarios. Esto significa que vos podés fácil y rápidamente convertir tu Bitcoin a dólar. Esa es una ventaja que tiene, ¿no?, el activo, un activo digital como Bitcoin, a comparación justamente de lo que es lo tradicional, la banca tradicional. Y muchas veces es lo que cuesta que las personas puedan entenderlo, ¿no? Y hay personas que no te creen, simplemente será, te dicen. Justamente, ¿no? Por eso es que a nuestros clientes nosotros les enseñamos cómo ser autosuficientes. Correcto. Hace un tiempo, ¿te acuerdas que el año pasado pensábamos miércoles, pero cómo podemos monetizar el enseñar a utilizar Bitcoin? Y nos dimos cuenta, no, eso no se monetiza, se enseña. Así es. Porque es algo que va a ser tan básico como, no sé, pues como aprender a leer y escribir en un punto, ¿no? Y lo que decías de la banca va a tener que evolucionar a también dar créditos basados en un activo. Correcto, en vez de tener que venir, bueno, mostrarme dónde trabajas y dónde estás. Y eso ya a nivel internacional ya hay bancos que son... Correcto. Están familiarizados con el tema de criptoactivos, ¿no? El otro día... Perdón, déjame agregar ahí. Y cuando hablas de banca internacional, tenemos que saber que al abrirse el mundo de activos virtuales, ya la competencia de la banca boliviana no es solo la banca boliviana, ya no están protegidos. Es el mundo entero, que es tu abanico de opciones que tenemos como personas naturales para tener realmente la mejor banca del mundo en donde la encontres. Entonces las soluciones que vienen tienen que ser muy competitivas. Fíjate, hoy día estoy diciendo utilicen un servicio de Binance, que es una empresa con sede en Hong Kong y en Estados Unidos. Pero paga lo que sea con Binance, hacen el favor. Tu tarjeta no sirve para nada aquí en Bolivia. Bueno, en el caso específico. Sin embargo, agarra y ya todos los servicios digitales que tienen el pago con cripto, está Binance Pay, digamos, y listo. O sea, así es. ¿Sabes qué? Te soluciona la vida. Claro. Entonces, para cerrar el tema del entendimiento, parte clave que hay que entender es: tenés un activo que te crece 35-40% anual. Ojo, tiene sus subidas y sus bajadas. Eso lo vamos a hablar ahorita en el análisis del mercado. En contraparte, tenés soluciones que te ofrecen créditos inmediatos al 5-6%, lo que significa que ya la solución óptima para un jubilado no es ser dueño de su casa, es venderla en su casa, comprarse Bitcoin, ¿ya? E ir prestándose en contra de su Bitcoin para vivir, para invertir en otras opciones que vamos a mencionar en un momento que te generen flujo de efectivo, o para lidiar con una emergencia. Y adicionalmente te facilita la vida lo que mencionaste: quiero dejarle a mi hija una casa. Bueno, pero puede ser que suceda como sucedió en Argentina, como está sucediendo aquí en Bolivia, de que van a haber impuestos a las transferencias, a las herencias, impuestos, todo tipo de impuestos, que haga que ese dejar de la casa sea más complicado. ¿Me entendés? Entonces, cuando
heredar y dejar Bitcoin es traspasaste el Bitcoin y se acabó. No hay un estado de por medio que te quite un poquito. Y es algo básico en finanzas, ¿no? El tema de justamente tener activos que no tener en pasivo. Entonces, totalmente. Es la verdad que es un mundo muy interesante. Y bueno, aquí con Ronald, que es el experto, ¿no? Tratar de sacar ese tabú que hay en muchas personas por el desconocimiento, ¿no? El ser humano tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, nuevamente, es bueno de que si van a entrar en este mundo, entren con las personas, los profesionales capacitados y que obviamente tengan un respaldo sólido, ¿no? Y un conocimiento a detalle de lo que es invertir en Bitcoin, bueno, en cripto, pero principalmente en lo que es Bitcoin. Mira, yo sigo muy fuertemente recomendando solo tener posiciones en Bitcoin, ¿no? Pero nuevamente el episodio 2, y pone Sofi el link ahí rapidito para que le den clic, es donde van a estar. Entonces, ves, es por eso empecé con la visión, ¿no? Ves un caso específico de un ahorrista que va diciendo que voy a ir creciendo el valor de mi inversión, poniéndola en Bitcoin, pero si tengo una emergencia no tengo que liquidarla. Claro. Y para una persona que está retirada diciendo, pucha, ¿qué pasa si tengo una emergencia? Voy a tener que vender mi casa. Si fallezco, es un lío de luego vender la casa y pasan años o décadas, inclusive cuando los hijos pueden tener acceso a una casa por los problemas de transferencia o todos los impuestos, lo que pueda haber, y eso te lo soluciona Bitcoin. No, ahora, antes de llegar al punto de qué recomendamos invertir, quiero sacarle los miedos, porque hubo el miedo y me llamaban Ronald, oye, ¿será que seguimos? ¿Qué está pasando? ¿No? Esto fue el 10 de octubre y mi respuesta siempre ha sido, mira, yo te voy a enseñar cómo usar Bitcoin, depende de vos que tengas la convicción necesaria para entenderla y seguir invirtiendo. Nuestro equipo de consultores te damos opciones de creación de flujos de efectivos con otros mecanismos de inversión que generan flujo, pero tu decisión de invertir en Bitcoin y mantenerte en ella es algo que tienes que crear convicción, y eso se trae con entendimiento porque es una herramienta financiera global respaldada. BlackRock, el CEO de BlackRock, voy a poner entre comillas, voy a buscarlo eso, Sofi, para que pongamos la entrevista esa. Ya recién salió en una entrevista a decir, ojo, BlackRock es la empresa que maneja más capital a nivel mundial, sí. 12, 13 trillones de dólares, esos son 6 y pico economías de Brasil. Salió a decir, estuvo equivocado acerca de Bitcoin por muchos años. Literal, ese era el headline en la noticia, ¿no? Estuve equivocado, Bitcoin es el futuro, básicamente el presente y el futuro. Entonces, esa convicción necesaria para entenderlo, te la damos, ¿ya? Pero medio que te sacude cuando estás nuevo en el mercado y ves una noticia como que, en una hora, tras un anuncio de Donald Trump de imposición de aranceles al 100% a todas las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre, el mercado voló. Y vos, ¿cómo ves eso? Normalmente sucede, pero cayó todo. O sea, el S&P 500 cayó 2,5%, cerrando su peor día en meses, pero así volando. Aquí vamos a mostrar el grafiquito, Sofi, desde el Dow Jones y Nasdaq, lo mismo. Nuevamente en Japón y Corea del Sur bajaron 5% al abrir el lunes que pasó, ¿no? Analistas de Fortune decían que el dólar no lo ven saludable. O sea, se armó un show. ¿Y cuál era el refugio? Bueno, te vas a oro o te vas a temas duros. En el mercado de cripto el impacto fue con mucho más fuerza, perdiendo entre 125.000 y 821.000 millones de dólares en menos de 24 horas. ¿Ya? Ojo, aquí están incluyendo no solo Bitcoin, sino todos los demás yo les digo shitcoins, y también en el mercado de los bitcoineros le dicen shitcoins a todo lo que no es bitcoins. Sí, pero date cuenta de que esa noticia para muchos de repente no les llega. Ya, yo la logré leer después de un tiempo, no justo cuando salió, pero... Lo que pasa es que no tenés posiciones en el mercado. O sea, si vos no tenés posiciones en el mercado ni te das cuenta, pero aquellos que están tomando posiciones en el mercado... Yo estaba feliz viendo mis bitcoins cómo se disparaban, y de un rato a otro empezó a caer más o menos el porcentaje que decís vos,
Y ya, obviamente, ya cuando empiezo a ¿Se ver las estabilizó? noticias, ¿no? Es el anuncio que había hecho Trump. Claro. Y obviamente que así como caen, también se estabilizan y vuelven Sí, a crecer. tengo un grafiquito aquí que Sofi me lo va a poner acerca de la apertura y cierre de Bitcoin y otra moneda como Ethereum, que es la segunda moneda más grande, que cuando Bitcoin se tropieza y cae 1%, 2%, Ajá. 5%, el resto del mercado cripto se tira, digamos, pierden 50, 60, 70, 80%. Correcto. Nuevamente, por eso reitero, si vas a meterte en algo que es fuera de Bitcoin, más te vale entenderlo muy bien para saber cómo está. Entonces, este anuncio de Trump fue la liquidación más grande de la historia del mundo cripto. Se liquidaron posiciones hasta 20 mil millones de dólares, afectando la data que tengo aquí de Bloomberg y de Economic Times, es 1.44 millones de traders. ¿Ya? ¿Y por qué sucedió? Mucha gente estaba apalancada. Ellos decían, creo que esta moneda, Pepe o lo que sea, va a crecer por 10, entonces me voy a apalancar 10-1 también. Entonces una bajadita del 10% los reventaba y los llevaba al cero, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionó el mundo cripto? O sea, porque yo tengo un análisis donde Bitcoin sobrevivió a la mayor liquidación del mundo cripto de su historia, para mí como si nada. Antes Bitcoin, ante este tema, ante este tipo, cuando no era tan maduro, ante este tipo de noticias y sustos, te tiraba 20, 30, 40, 50% en cuestión de un par de días. Y ahora lo vemos como un activo ya mucho más maduro, donde cayó alrededor de 8 a 10%, 11%, de 125.000 a 104.000. La 104.000 fue muy rápido y rebotó a 110, casi inmediato, ¿no? Manteniéndose y recuperando su terreno. Esto significó que muchísima gente, tras que vio que estaba bajando Bitcoin, no se asustó, compró más, lo vio como una opción de inversión y tener Bitcoin más barato, ¿no? Entonces la dominancia de Bitcoin versus los otros activos virtuales subió al 61%. ¿Qué significa esto? La gente que estaba invirtiendo en otros activos cripto se asustó, liquidó sus posiciones en esas otras shitcoins y se refugió en Bitcoin. Y eso hizo que el precio de Bitcoin se mantenga. Entonces, esto para mí es porque Bitcoin es visto como oro digital, tiene una adopción institucional fuertísima con los ETFs de BlackRock, y tiene muy poca exposición a China mismo, o sea, que le vaya mal a China no le afecta, no le afecta a Bitcoin, y tiene una liquidez, una profundidad de liquidez tan grande que puede comerse 5.000, 10.000 millones de dólares en movimiento, 20.000 millones de dólares en movimiento en un día. O sea, te das cuenta de los volúmenes que tienen que moverse para que te asustes. Y esto a mí me dio mucha más confianza invertir en Bitcoin, porque si tenés un efecto que derrumbó el mercado tanto y Bitcoin le tiró de 125 a 102 y se estabilizó en 114, o sea, un bajón de 5% al final del día en su peor día, me da muchísima tranquilidad. No sé cómo lo ves vos habiendo... No, claro, mira, claramente has puntualizado las características que tiene este activo, que es abismal, yo creo, con los otros que existen. Es mucha la diferencia y bueno, el análisis que haces es interesante porque se está mostrando de cuánto puede soportar, digamos, la turbulencia en el mundo cripto, ¿no? No solo el mundo cripto, el mundo financiero global. Pero bueno, o sea, es una trade war entre superpotencias anunciada y Bitcoin está ahí fumándose un pucho, digamos. No, claro, pero ahorita específicamente el mundo cripto y el mundo, como decís vos, el mundo tradicional completo, digamos, ¿no? O sea, considerando que la acción no iba a un tema cripto, sino que iba a un tema comercial, bueno, de Estados Unidos con China, que es una guerra que parece que no va a acabar nunca, ¿no? Claro. Entonces, mira qué sucede aquí. Para terminar el análisis y entrar a quitar el miedo y llegar a la solución que nosotros proponemos, en contraste las altcoins son las shitcoins, sufrieron caídas
entre 3 y 25%, con unas perdiendo hasta 90% en velas diarias que le tiraron para abajo. No, y esto fue muy triste porque hubieron, mirás las noticias, el crypto Twitter, suicidios, o sea, gente que se apalancaba mucho en posiciones en el mundo cripto que, bueno, si no estás preparado, no te metas, no, nuevamente. Todos los miedos que llegan globales en las noticias, la gran mayoría son alrededor de lo que no es Bitcoin. Entonces separemos Bitcoin del resto de las cosas. Y ese punto de repente, para seguir avanzando, Ronald, no sé si es el que toca, que es justamente el de ¿por qué crees vos que la gente invierte en ese tipo de cripto? Y obviamente que los resultados lo hemos visto recientemente, ¿no? Mira, una pérdida. Es la promesa de hacerte rico rápido. Entonces, mira, va a crecer 10 veces, vas a multiplicar por 10 tu inversión en este pump season, de alt season. Está bien, jugás si querés jugar con tu plata, pero tenés que estar dispuesto a perderla. Mayor riesgo, mayor ganancia, algo así, pero generalmente lo que sucede es que ese riesgo se hace realidad y obviamente no ganás, sino que perdés tu capital. Tienes que tener mucha suerte, o nuevamente hay gente que lo hace y lo estudia mucho y las entiende, y es todo un mercado, ¿no? Pero ahora estamos hablando nosotros para quienes realmente quieren estar seguros con su inversión, mirar un trabajo a largo plazo y que te dé tranquilidad. Y es aquí donde estoy queriendo yo ser muy tajante sobre la diferencia en cambio. Sí, hay que diferenciar. Ya para mostrar el comportamiento ante un impacto, ante un evento global, a un anuncio muy duro que causó un impacto por todas partes. Entonces, mira, aquí te doy un ejemplo, ¿no? El S&P 500 tuvo una caída de casi 4% y recuperó y subió más 0.8 porque siguieron las noticias y Trump medio que sacó otras noticias que amigó las cosas, ¿no? Bitcoin le tiró una caída del 11% y luego se estabilizó alrededor de 114.000, o sea, bajó de 125 a 114.000, pero 125 había sido un pico reciente y habíamos estado estables en alrededor de 114 a 120. Ethereum le tiró menos 15%, Solana menos 28%, y en total se perdieron casi $1 trillón en capitalización de mercado, de todo el mercado cripto, ¿no? Esa es la realidad, mientras Bitcoin se mantiene muy estable. Entonces, resumen de todo esto es que Bitcoin es ya un activo que es resguardo de valor, que justamente en la entrevista que daba el CEO de BlackRock decía que ya Bitcoin es un resguardo de valor tal cual como el oro, y va a llegar a reemplazar al oro o llegar a tener el mismo lugar y capitalización de mercado que el oro. Y el oro, estás hablando que tiene ahorita, ¿cuánto? $28 trillones. No recuerdo. Es una locura lo que manejan, sí, ¿no? Entonces, habiendo enmarcado eso, no sé qué opinás vos, cómo sentís, quiero ser muy claro sobre la diferencia entre la tranquilidad que puede dar el Bitcoin, y te voy a dar nuevamente, vayan a ver el episodio 2, versus cómo pudo haber aguantado esta crisis versus otras inversiones en cripto que hay que tener. Yo creo que es bueno profundizar en estas diferencias. La verdad que te conozco y hemos hablado del tema de cripto. Vos has tomado el tema de Bitcoin con mucha seriedad, y creo que en base a tu conocimiento y a tu análisis no la has fallado, no te has fallado. O sea, el tema de otros criptoactivos, de repente, como decías Mo, puede ser que sea más llamativo, tengas mayor ganancia, pero cuando vos esperas mayor ganancia, obviamente que el riesgo también es alto, ¿sí? Y en estas fluctuaciones, justamente las personas que no tienen el conocimiento, ¿no? Tanto los que asesoran como los que invierten, obviamente que generan estos trillones de dólares en pérdida. Entonces, yo creo que hasta ahorita vamos de una forma bien puntual y clara hablando acerca de la preferencia que se tiene en cripto con corbata
de poder justamente hacer inversiones en lo que es Bitcoin sobre el uso de otros criptoactivos, ¿no? Bueno, esa es mi opinión editorial, ¿no? No significa que vamos a dejar de hablar de otras coins que sean interesantes o proyectos que pueden ser interesantes para aplicaciones muy específicas, ¿no? Que te estoy diciendo, como tokenización de activos, representación de oros reales. Pero eso es diferente, ¿no? Es distinto, no es un shitcoin, digamos. Correcto. Son tokenización de activos reales para tiene, enmarcarlo. Tiene un sustento real, tiene una garantía real, digamos, ¿no? Entonces, así es. Eso te hace inclusive que sean estables, ¿no? No, que puedas analizarlo, y esos proyectos yo los veo más como que lo analizas más como analizas una empresa, digamos, sí, ¿no? Sí, el correcto. hecho que utilices la tecnología blockchain para capitalizarse es otra historia, o para tokenizar el valor de cada acción es otra historia, pero no es una moneda virtual. Así es. Como tal. Correcto. Y eso lo hemos Pero visto. se puede decir que ahí de repente la ganancia es mínima, o hay una ganancia que no es alta, pero es un proyecto. Pero tiene un sustento y tiene un respaldo, ¿no? de un bien real, ¿no? Ahora, para entrar ya a cuál es la estrategia que me gustaría compartir, ¿no? Nuevamente, hay personas que prefieren, no, mi Bitcoin lo mantengo en cold storage, no lo toco nunca, eventualmente me voy a prestar un poquito en contra de ella, pero no lo voy a utilizar como una herramienta de apalancamiento, ¿ya? Nosotros como grupo hemos hecho un análisis muy interesante donde mitigamos el riesgo de liquidación al prestarte y apalancarte contra tu Bitcoin, ¿ya? Pero empezamos a utilizar tu Bitcoin como una herramienta, ya que te permite generarte liquidez, como hemos hablado del caso de alguien que se jubila, pone su dinero en Bitcoin y puede ir prestándose contra su propio Bitcoin. Claro. Si te prestas menos de lo que te genera el crecimiento natural de valor de Bitcoin, básicamente tenés un flujo ilimitado de capital, con tal que solo la que... Y tu Bitcoin queda ahí, digamos. Así es, no vendes nunca tu Bitcoin. Entonces, no te lo comes. ¿De qué se trata esta estrategia de inversión? Número 1, Bitcoin es utilizado como una acumulación de valor, ¿ya? Entonces, nosotros te decimos, mira, puedes tener un negocio, puede ser que seas un ganadero, que tenés un rendimiento del 20% anual sobre tu capital, que estés en construcción y tenés cierto rendimiento X sobre tu capital. Lo que recomendamos es que tus utilidades las metas a Bitcoin y luego tu reinversión sea luego prestándote dinero contra tu propio Bitcoin para reinvertir y hacer crecer el capital de operación que tenés cada año para continuar en tu negocio que tengas. Para hacer un ejemplo más específico, nosotros trabajamos con un fondo de inversión que puede pagar entre el 12 y 24% anual. Pongámoslo como 24% anual para este ejemplo, y voy a darte un ejemplo específico de una inversión de alguien que tiene $100,000 en capital, que dice, voy a tener mi plata en este fondo de inversión, que es uno de los que nosotros manejamos, que me va a generar flujo de 24% anual. ¿Cómo maximizo mis ahorros resguardándome en Bitcoin o apalancándome en Bitcoin? Y este es un ejemplo del que quiero dar, ¿ya? Entonces, el ejemplo aquí es sencillo. Ese 24% anual te implica un 2% mensual, digamos, esos $100,000 son $2,000 que te entran todos los meses. Es un fondo de inversión, digamos, estás agarrando una utilidad. Lo mismo puede ser aunque no puede ser mensual, o quizá que tu negocio te esté rindiendo eso. Yo te estoy diciendo cómo vamos a ahorrar para que esto sea algo que el Bitcoin mismo apalanca y refuerza un crecimiento más rápido de tu negocio. Entonces, ¿cuál es la jugada? Esos $2,000, compras $2,000 de Bitcoin y ese mismo mes e inmediatamente te prestas contra tu Bitcoin. ¿Qué cantidad? Yo recomiendo 50%, porque la liquidación, tu precio de liquidación de Bitcoin tendría que bajar de valor Bitcoin en un solo día 40 y pico %. Claro. Que de golpe, que ya a estas alturas es muy poco probable, ¿no? Si quieres estar más seguro, no te prestes 50%, prestate 30%. Pero para este ejercicio estoy mostrando un escenario donde te prestas
50%. Tu costo de ese préstamo va a ser entre 5 y 7%, utilizando de ejemplo lo que hemos dicho aquí de utilizar Binance, ¿ya? Y luego esos $1,000 que sacaste, prestándote el 50% de los 2,000 de flujo, los reinvertís en tu fondo o en tu negocio, en lo que digas. Hablando del fondo, y ahora mes 2 tenés $101,000 en el fondo y tenés $2,000 en Bitcoin, ¿no? Seguí este trabajo a lo largo de 5 años. Mes 3 tenés $4,000 $4,000 y piquito en Bitcoin y $102,000 en el fondo. Entonces, tanto tu fondo como Bitcoin va creciendo. Claro. También va creciendo tu deuda, por supuesto, ¿no? Entonces, tirándolo esto a largo plazo, a 5 años plazo, que me parece que es un análisis interesante porque permite para la variación de la fluctuación de la M2, que es la masa monetaria internacional, que afecta mucho el valor de las inversiones en general. Estás hablando que hemos convertido esos $100,000 en $454,000 con una tasa de crecimiento anualizada de alrededor del 35% anual, por el hecho que estás apalancándote en Bitcoin. Esto te da un crecimiento literalmente exponencial, ¿no? Obviamente estoy diciendo que tengo un negocio que me crece al 24%. Puedes anotarlo que tu negocio te crezca al 12%, pero mismo así, o al 10%. Pero son opciones reales que nosotros hemos manejado y manejamos. Ahora, ¿cómo se distribuye esto y qué beneficios te da? De esos $454,000 estás diciendo que vas a tener 370 y pico mil en Bitcoin. En el fondo mismo, ese capital para tu negocio, para que vaya creciendo, $267,000 y una deuda acumulada de $180,000 que jamás vas a pagar. ¿Qué significa jamás vas a pagar? Una deuda contra tu propio Bitcoin, pero no tiene sentido pagar una deuda contra tu Bitcoin si tu Bitcoin crece más rápido que el costo de tu deuda. Financieramente no tiene sentido, ¿no? Y las deudas de este tipo de préstamos como el que da Binance son deudas perpetuas, como justamente hacen aquellos que tienen muchos activos, nunca venden sus activos, se prestan en contra de ellos y viven perpetuamente prestándose, y para poder tener más flujo simplemente hacen que el valor de su flujo crezca. Suena bastante complejita la vuelta, pero es un crecimiento compuesto donde la reinversión apalancada acelera tu fondo, y la volatilidad inherente del Bitcoin es medio que tranquilizada por la generación de tu fondo, de tu negocio tradicional. Y es más, como esto es un dollar cost averaging, la volatilidad de Bitcoin te conviene, porque va a haber momentos donde vas a comprar más barato tu Bitcoin y luego va subiendo, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad de crecer tu patrimonio de manera inteligente. Y el caso que he utilizado aquí es de un fondo de inversión. Reemplazar ese 12-24% por el rendimiento de tu propio negocio y luego de cuántos podés ahorrar. Pero el ejemplo acá es que en vez de agarrar tu dinero y gastártelo o meterlo directamente al negocio, lo metas para tener una exposición a Bitcoin que crece entre 35 y 50-60% anual, de una forma controlada, que te permite tener una exposición a Bitcoin y te hace crecer tu capital en dólares que lo tengas o tu negocio que tengas, ¿no? Y ese era un pequeño ejemplo que queríamos dar, pero quiero escuchar tu opinión, porque para nada más te traje acá, ¿no? Pues es bueno tener la contraparte. No, claro. Fíjate vos de que y lo que permite hacer esto es la velocidad del dinero y del préstamo que puedes tener sin depender de una institución, digamos, que tengas que pedir el préstamo. Y esa es una de las ventajas que habíamos hablado al comienzo del programa, ¿no? El tema de la velocidad, el tema de la facilidad también que se tiene, pero obviamente que esto recae en hacerlo con profesionales que le entiendan. Hacerlo bien. Si te das cuenta, si bien es una deuda perpetua, como decís, que seguramente eso va a causar ruido por ahí, pero si vas la deuda no es mala palabra. No está bien, es correcto. Todos nos hemos endeudado para tener algo en esta vida. Y en este caso es lo mismo. Solamente que si vas y neteas,
tu saldo va a ser positivo. Y por Esa es la idea, justamente. tu patrimonio neto. Correcto, tu patrimonio neto va a ir creciendo. Entonces, esas aclaraciones son fundamentales para poder entender cómo funcionaría o cómo funcionan estos fondos de inversión que estás planteando como opción a lo que es una gestión de tesorería. Así es. ¿No? ¿Para qué? Para que vos en tu negocio utilices los fondos necesarios operativamente y tus ganancias o tu saldo de caja, banco, no lo tengas en un banco, una cuenta corriente, sin ganar ningún tipo de interés, sino más bien que lo inviertas, ¿no? Para que esa inversión se multiplique de una manera exponencial, de 100,000 a cerca de 500,000 Sí. en 5 años. Entonces, Eso es el efecto Bitcoin mismo, ¿no? correctísimo. Entonces, lo importante ahí, obviamente, va a ser siempre tener ese análisis y seguimiento a lo que es este criptoactivo tan importante como el Bitcoin hoy en día. Claro, ¿no? cuando son volúmenes mayores siempre recomendamos trabajar con un profesional, ¿no? Pero mismo así, la idea de hoy día es que la gente tenga el ejemplo y vean que los números dan y son lo que son y empiece a empaparse, ¿no? Porque desde lo más básico sería, voy a guardar siempre un poquito de mi sueldo en Bitcoin. Correcto. Ya, si no tengo otra opción de reinversión ahorita, no pasa nada, lo dejo en Bitcoin. Pero quizá, te doy un ejemplo práctico, yo soy emprendedor, tengo Tartina, tengo Averno y otros. Yo sé que hay algunas opciones que me pueden generar mucho flujo, como abrir una sucursal nueva, pero no quiero perder la oportunidad del crecimiento de Bitcoin. Entonces, en vez de agarrar el flujo de mi empresa y directamente meterlo a abrir una sucursal nueva, me presto contra mi Bitcoin para abrirla a la sucursal nueva. Correcto. ¿No? Entonces hago que mi propia plata trabaje para mí. Lo mismo para personas que tienen su salario, hagan el esfuerzo de ahorren, respáldense en Bitcoin. Es tan líquido que si quieren venderlo, que no lo recomiendo, pueden. Y lo más noble de todo esto es que puedes prestarte contra él mismo en cuestión de una emergencia. Te vas a sentir con mayor disciplina de ahorro, al punto que llegas una vez te meter a entenderlo bien Bitcoin, que miras lo que querés, digamos que querrás comprarte una moto de $3,000, ¿no? Miércoles, ya la mirás no como de $3,000, sino como de 6,000, porque en tu disciplina primero tenés que ahorrar tus $6,000 en Bitcoin para después prestarte la moto, porque sabes que al año esos 6,000 van a valer 7,800, $9,000, ¿no? Entonces, ese clic que es interesante que haya. Y si vas a tener tu capital como empresa, tenés que tenerlo en cuentas institucionales. Son varios detalles que vamos a hablar justamente en el episodio de comercio exterior y utilizo activos virtuales para eso. Correcto. ¿No? Entonces, gracias amigos, espero sus comentarios. Entiendo que hay muchos que dicen, no, ¿cómo vas a poner en riesgo tu Bitcoin? También estoy de acuerdo con eso. Cada quien va al nivel de riesgo que tiene apetito para ello. Esta es simplemente una opción más para ir avanzando y tener cuidado con el uso de apalancamiento, ¿no? Bueno, soy Ronald Amelún, aquí con Jorge Acamine. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Cripto con Corbata.